Se los había dejado bastante planteado antes de irnos a la pausa, ¿no? ¿Cómo se reinventan las encuestas de cara a las elecciones generales del 27 de octubre, teniendo en cuenta que claramente no hubo prácticamente una encuestadora que haya acertado, excepto dos, y una de las cuales tengo aquí a su representante, que estuvieron muy cerca del porcentaje que sacó Mauricio Macri con Alberto Fernández. Le doy la bienvenida a mis dos invitados, Jorge Jacobe, bienvenido, y Rafael Regueira. Muchísimas gracias a los dos. No, por favor. Por estar aquí en Más Info. ¿Cómo trabajaron primero? Ahora vamos a hablar de cómo se reinventan las encuestas de cara a las elecciones generales, pero digo, ¿cómo trabajaron cada uno de ustedes con las encuestas de las PASO? ¿No? Y si les sorprendió efectivamente el resultado. El resultado. Nosotros implementamos digamos, nuestro método de Mobile Research, que está mixado con encuestas en terreno, digamos, que son bajo sobre cerrado, que son autoadministradas pero no presenciales, que es el método que hemos utilizado siempre, digamos, que pudo medir muy bien las elecciones del 17, las elecciones del 15 muy tempranamente, las del 9, las del 13, elecciones difíciles, por supuesto la del 11 era una elección muy fácil. Y por supuesto que nos vimos sorprendidos por los resultados porque teníamos una distancia de 2 puntos entre uno y otro. ¿A ustedes les daba 2 puntos de diferencia? A nosotros nos daba 2 puntos de diferencia. Así es. Y de repente los 17. Y de repente los 17. Y en el caso de ustedes no. Ustedes fueron una de las dos encuestadoras que estuvieron más cerca. Sí, exactamente. ¿Cuánto les daban? Nosotros en el último trabajo que hacemos nos da una diferencia de 12 puntos, claro, con un más menos 3 de margen de error, por el error de la muestra, lo que se traducía en esos 15 puntos finalmente. De hecho, nosotros, en nuestro muestreo, Macri está justo en 32 puntos. Entonces, Macri nos daba en 32 puntos desde el primer momento. Nosotros, el primer trabajo que sacamos, que publicamos, que es en junio, nos daba 19 puntos de diferencia. Después empezamos a ver que la brecha se empezó a achicar y osciló entre los 10 y los 15, y los últimos ya quedaron en 12 puntos. ¿Y el método de trabajo cuál fue? Bueno, nosotros trabajamos a través de plataforma online, sí, y en algunos casos también hacemos presencial. En casos por ahí para cuestiones más municipales, que es mucho más fácil por ahí administrar, lo hacemos de manera presencial. ¿Y qué creen que falló en el tema de las encuestas, no? Mira, hay veces que fallan las encuestas. Hay veces que fallan los métodos, que hay algunas metodologías que pueden capturar mejor lo que está sucediendo y otras que no. ¿Y no puede ser que no falle nada y que la gente diga algo, claro, pero cuando va a votar haga otra cosa? Vamos a hacer una primera distinción, porque Claro, hay errores que tienen que ver con la metodología y hay errores que tienen que ver con la ética y con la honestidad. claro. En la Argentina, usualmente los problemas de las encuestas no son metodológicos, sino que tienen que ver con el nivel de corrupción que hay en este negocio. ¿Ok? Y eso explica la mayor parte de lo que hemos visto en la historia de las... Digo, para no condenar a la ciencia, porque hay gente que dice yo no creo en las encuestas y es como pelearte con las matemáticas. Vos no te puedes pelear con las ciencias, te tendrías que pelear con la epistemología y demás. Vos podés dudar de la buena fe de los encuestadores y hay que dudar. Ahora, hay veces que frente a ciertos movimientos sociales, frente a ciertos procesos sociales, mejor dicho, hay instrumentos que lo pueden medir y hay instrumentos que no. Las encuestas pueden medir en Argentina hoy por hoy, respecto de las últimas vedas que se han implementado, hasta 15 días antes de la elección. Después pasan cosas. Si yo te pregunto a vos, ¿qué vas a hacer el miércoles que sigue, no, el otro a la noche? Vos me podés contestar algo y después eso puede cambiar. Por supuesto. Muy bien. A veces sucede y a veces no. Cuando el periodismo, por ejemplo, lee que las encuestas acertaron, lo que está leyendo no es que acertaron, lo que está leyendo es que durante los últimos 15 días no cambió el proceso que se midió 15 días antes. Claro. Ahora, es importante aprovechar esta crisis, me parece a mí, para lo siguiente, que es sacar a las encuestas del lugar de la evidencia y ponerlas en el lugar de la ciencia. La ciencia genera instrumentos. Claro. Los instrumentos durante un tiempo sirven, después a veces no sirven más, hay que reformularlos, hay que volver a construirlos. ¿Por qué? Porque lo que estás midiendo también cambia. Por supuesto. ¿Okay? Rafael, y en tu caso, por ejemplo, ustedes que estuvieron bastante cerca, ¿no? Manejaban estos 12 puntos. Digo, ¿van a hacer algún cambio de cara a las elecciones generales? Porque yo sé que para las PASO hicieron un trabajo de campo interesante. Sí, nosotros hicimos un trabajo post-PASO donde era un poco analizar el votante, o sea, sí, qué lo motivó al votante a votar de esa manera, donde ahí encontramos el primer punto importante, que es que este voto fue más un voto económico, muy similar a lo que pasó en 2011, cuando Cristina Fernández hace el 54%. Claro. Sí. ¿Qué pasa? No se puede tomar, por lo menos de nuestra óptica, nuestro análisis, no podemos tomar el 2015 y compararlo de igual manera a esta época, porque el 2015
más allá que había variables económicas que ajustar, la situación económica era distinta. Total. Digo, había consumo, había producción, entonces la economía medianamente se movía. Si bien había variables que modificar, la gente no se volcó un voto económico. Se volcó un voto más ideológico. ¿Se acuerdan que la campaña fue más apuntar a la grieta, a dividir unos de otros? Sí. Y eso fue lo que termina triunfando, y de hecho hasta por un margen estrecho, porque no nos olvidemos que la base de sustento de Macri fue el 35%, no recuerdo mal, que después se transforma en el 51% cuando es un balotaje, Claro, cuando 34. es el primero que pasa. Súper peleada. Exactamente. Ahora es distinto. Y lo que nos demostró este trabajo es que Macri se corrió nuevamente, o su frente se corre y vuelve a conservar ese 32%, que es el votante más duro. Ahora, esto es pospaso, digo, pero ya metiéndonos en lo que se viene. El 7 de septiembre empieza la campaña. 27 de octubre, elecciones generales. El gobierno se muestra bastante optimista. Alberto Fernández cuidadoso, pero digo, Macri dice, nosotros sentimos que podemos hacer una buena elección para llegar a un posible balotaje. Digo, ¿cómo se están preparando para empezar a trabajar ya de cara a octubre? Yo, siguiendo esta línea, ¿no? En la Argentina están los mismos 4 públicos que en el 2015. El kirchnerista y el macrista. ¿Ok? En el 2015 fueron a votar en la PASO y en la general. Y después está el antimacrista y el antikirchnerista, que no son necesariamente kirchneristas o macristas. Es verdad. Que se sumaron para la segunda vuelta y terminaron construyendo el 51-49. Muy bien. El kirchnerista y el antimacrista ahora fueron a votar juntos. Ese proceso, a nuestro criterio, se desencadenó al final. Antes se habían construido en 2 tiempos, ahora se construyó en uno solo. O sea, no los votos en favor, sino en contra de... Los que fueron a favor de Cristina mete 38, 40 puntos en la urna, estando o no estando, y los que fueron a votar en contra de Macri, que no son kirchneristas. Totalmente. Pero los ayudan a matar porque no se lo bancan más. Fíjate que los votos de esta PASO se parecen a la segunda vuelta de Scioli en el 2000. Son esos 2 públicos que esta vez actuaron juntos. Ahora, del otro lado, los macristas fueron a votar, porque los votos de Macri se parecen a la general del 15. Pero los que son antikirchneristas, que es el público que falta, se comportaron diferente. Y hoy están dispersos. Entre los que no fueron a votar y los que se fugaron por Esper, por Gómez Centurión, por Labaña, mañana ¿qué van a hacer? Si la batalla fuera posible, nosotros diríamos van a ir a nuclearse atrás de Macri y a hacerle fuerza a Cristina, pero hoy da la sensación de que la batalla no es posible. Claro. Hoy atravesan un duelo, están en fase depresiva, pueden salir hacia la manía y vamos a defender a Macri en contra de Cristina, o pueden salir hacia la resignación, Macri no es más la herramienta y dejémoslo ir y construyamos otra. Eso era un poco lo que nosotros estuvimos trabajando, en donde nosotros veíamos que en realidad, por lo menos hasta esta semana que pasó, solamente el 10% de los votantes tenían pensado modificar su voto. O sea que iba a haber un 10% que pensaba, pero ¿qué pasa? En ese 10% incluía votantes de Macri, incluía votantes de Fernández, de Labaña, de todos los espectros. Y cuando uno empieza a analizar hacia dónde se irían esos votos, la realidad es que estarían repartidos de igual manera entre Macri y Fernández. O sea que Macri no podría capturar mucho de eso tampoco. No puede despertar la épica que le está esperando despertar. No, porque, y nosotros lo vemos de otra base también, el punto de partida del Frente de Todos, con la base fuerte y dura del kirchnerismo, es más cercano al 38%, que fue el que sacó Scioli, que no era un candidato de los que más prefería el kirchnerismo duro, y lo acompañó. Entonces, si se parte de esa base, con esta estructura de consenso que buscó el kirchnerismo, era esperable que pueda crecer aún más, sobre todo trayendo a Massa y a Fernández, ¿no? Yo les agradezco a los dos mucho que hayan venido, seguramente los vamos a volver a invitar más cerca de las elecciones generales, es un trabajo arduo que tienen de acá en adelante, imagino, y esto que decías me parece interesante, uno puede hacer la encuesta más maravillosa del mundo, pero también hay que ver si la gente a la hora de entrar al cuarto oscuro y de decidir quién quiere que lo gobierne durante los próximos 4 años, se mantiene fiel a lo que dijo en su momento en la encuesta o cambia rotundamente el voto, ¿no? Y eso no lo puede saber nadie. Gracias a los dos.